Bueno, en primer lugar, lógicamente, buenas tardes a la presentación de este libro de José Antonio Martínez Ramos, nuestro cronista oficial de la villa. En primer lugar, bueno, como delegado de Cultura, destacar la importancia de estos trabajos, ¿no? Y el trabajo que viene haciendo, lógicamente, José Antonio Martínez Ramos. Esto es un trocito de nuestra historia y este trabajo, lógicamente, una vez que queda escrito, ya sabemos que queda para la posteridad, ¿no? El trabajo de él incansable, buscar en esos documentos y buscar en nuestra historia, que forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, pues él viene trabajando, una labor callada, pero ahí está continuamente sacando sus estudios, sus artículos que viene publicando en prensa y hoy pues nos presenta este libro de nombres antiguos de calles y plazas de Rota, ¿no? Él decidió que, bueno, me ofreció a mí para que lo presentara y bueno, voy a hablar brevemente un poco de José Antonio Martínez Ramos. En 1990 publica su libro Rota, apunte para su historia, dentro de la colección Temas Roteños, publicado por la Fundación Alcalde Soler Ruiz Mateo, donde realiza un estudio exhaustivo de las fuentes conocidas sobre la historia de nuestra villa desde su más remota antigüedad hasta bien entrado el siglo XV. Asimismo, desde 1994 colabora asidua e ininterrumpidamente con el periódico Rota Información, donde ha publicado numerosos artículos sueltos sobre historia local, así como la serie Un paseo por Rota, aproximación al régimen señorial en la villa de Rota y actualmente y desde hace varios años los anales de la villa de Rota. También colaboró con los desaparecidos La Villa y Crónicas de Rota y en otras publicaciones tales como Rota y el Rosario y los boletines de la sección de coleccionismo de la Fundación Alcalde Soler Ruiz Mateo. Por su dedicación al estudio de la historia roteña, en septiembre de 1994 fue propuesto y nombrado por el entonces alcalde Felipe Benítez Ruiz Mateo, cronista oficial adjunto de la villa en calidad de adjunto al recientemente fallecido don Ignacio Antonio Leaño Pino, título que se le otorga exclusivamente a título honorífico a efectos de investigación y búsqueda documental, labores que ha venido desarrollando ininterrumpidamente desde entonces, primeramente en el Archivo Municipal y a raíz de su creación en el Aula de Temas Roteños, colaborando estrechamente con el Ayuntamiento en la divulgación de los aspectos históricos de nuestra localidad. Como tal, publica en 1997, en edición conjunta con el excelentísimo Ayuntamiento y la Fundación Alcalde Soler Ruiz Mateo, su aproximación a la figura de Celestino Muti, dentro también de la colección de temas roteños, publicado también por la Fundación Alcalde Soler Ruiz Mateo, con motivo de la inauguración del jardín botánico que lleva el nombre de este personaje, descendiente de roteño. En 1999, también en edición conjunta entre el Ayuntamiento y la Fundación, escribe el libro Castillo de Luna entre la historia y la leyenda. Y por último, y por especial encargo del Ayuntamiento, redacta el libro Transición y Democracia en la Villa de Rota, 1975-2004, una aproximación a sus aspectos políticos y electorales, en el que se resumen los acontecimientos políticos más señalados ocurridos en nuestra villa desde la transición democrática hasta 2004. A destacar también la colaboración estrecha que viene con el Ayuntamiento, colaborando dentro de la página web Aitor Rota, la confección y aportando información fruto de su trabajo y de su investigación que viene realizando todo con la parte de la historia de Rota, ¿no? Así como la confección del inventario de aulas de temas roteños y la reciente elaboración de la maqueta número 0 y número 1 de la revista digital Rota en su historia, con la que se pretende divulgar la historia de nuestra villa en sus múltiples aspectos. Respecto al título de cronista oficial, que ostenta desde el 10 de enero de 2007, se le concede a título exclusivamente honorífico como reconocimiento a los méritos contraídos a lo largo de una trayectoria continuada durante bastantes años en pro de la divulgación de la historia roteña. El pasado 13 de marzo colaboró con las actividades que se desarrollaron dentro de la Cuaresma de este año 2013 y que conjuntamente, junto con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías y la Delegación de Cultura, pudimos disfrutar de la conferencia La evolución de la Semana Santa roteña.
Y por mencionar algunos de los galardones que ha obtenido, pues en el año 2000 se le concedió Roteñista Cultural, también Premio Astaró en el año 2003, el Escudo de Oro de la Fundación en el año 2008 y en marzo, en el año 2012, en la cuarta gala de la Fundación de Juventud, Cultura y Deporte, pues se le concedió, fue homenajeado por el Premio a las Letras. También ese mismo año también se le homenajea como confrade distinguido en la parroquia Nuestra Señora de la O, recibiendo del Consejo Local de Hermandades su reconocimiento y su aportación y su ayuda con las hermandades roteñas. Es asimismo miembro de la Asociación de Cronistas Oficiales de España y hoy, pues bueno, nos va a deleitar con este trabajo de investigación que lleva realizando durante bastante tiempo y que seguramente será el agrado de todos nosotros y, como bien he dicho antes, pues aquí queda constancia de un trocito de nuestra historia que siempre, al estar reflejado en el libro, pues quedará para siempre. Os dejo con él y nada, reiterar las gracias por asistir. Ahora. Bueno, ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia a la presentación de este libro dedicado a glosar la historia de las calles de nuestra villa, en el que he procurado reunir toda una serie de noticias adquiridas a lo largo de muchos años que llevo dedicadas a la recuperación de la historia local desde aquel ya lejano septiembre de 1994, en que fui nombrado adjunto al entonces cronista oficial don Ignacio Antonio Liaño Pino. Esta obra es parte integrante de la amplia tarea que me impuse hace ya casi 20 años de erradicar la extendida opinión de que Rota carece de historia, desempolvando para ello los documentos salvados del saqueo inglés de 1702, recogiendo referencias existentes en otros archivos nacionales y provinciales, incorporando en un trabajo de síntesis la bibliografía impresa sobre la historia de la Bahía Gaditana y revisando antiguos grabados, planos, mapas y otros testimonios. Decía Adolfo de Castro en la introducción a una de sus obras, dedicada a glosar los nombres antiguos de las calles y plazas de Cádiz, que dos son las historias que pueden escribirse de las ciudades. Una, la de su vida política, militar, mercantil y literaria. Otra, la de su vida doméstica, entendiendo por historia de la vida doméstica de una ciudad la de sus costumbres y tradiciones, y entre estas la de la evolución del nomenclátor de su callejero, ya que, puesto que al fin y al cabo nuestras calles son y constituyen el hábitat de nuestro devenir diario, tal vez al hablar de ellas estemos aportando algo a la historia de nuestro pueblo, porque en verdad la antigüedad de los nombres de las calles es la historia abierta de muchos lugares. De hecho, en los tiempos antiguos, muchos oficios tenían sus talleres y obradores a la vista del pueblo, y los mercados, que tanta importancia tenían, se celebraban en plena calle. Y hoy, en que el tráfico ha aumentado prodigiosamente y la actividad de la vida requiere una constante comunicación, la calle es y será el principal elemento de la organización y funcionamiento de las ciudades. Por ello, se hizo indispensable señalarlas y distinguirlas, y así como las personas tenemos nuestro nombre y apellido para diferenciarnos unos de otros, y hasta los pagos y términos locales se marcan con nombres expresivos, hubo que poner a las calles algún mote para hacer más sencilla y cómoda su identificación, diferenciándolas unas de otras, si bien hemos de reseñar que esto era algo a lo que antiguamente no se daba una importancia tan grande como hoy en día, de modo y manera que el pueblo quitaba y ponía nombres con entera libertad. Así, vivía una persona de cierta significación por su actividad o relevancia social o económica, y se daba su nombre a la calle. Fallecía y al morir la calle se nombraba de otro modo. La persona de un capitán, un cerero rico, un escribano, un eclesiástico, o tal vez la imagen de algún santo en una hornacina en una pared, servían para dar nombre a la calle. Pasan los siglos y el tiempo y el espíritu reformador que tiende a hacer desaparecer los vestigios del pasado hace que los nombres de las calles vayan sufriendo sensibles variaciones
y que hasta los sucesos que los impusieron y dieron cierta aureola de celebridad se vayan difuminando en la memoria, al tiempo que las construcciones modernas se van abriendo paso por todas partes, en cuyo proceso han desaparecido ya en muchos casos los artísticos hierros de aldabones y rejas, los escudos nobiliarios, las portadas y otros restos de arte retrospectivo dejados a merced del capricho y veleidades de sus dueños, y si alguno queda, se enseña ya como verdadera curiosidad. Por otra parte, no es menos cierto que las vicisitudes políticas, el olvido de las personas o de los hechos históricos hacen que cambien los nombres de las calles y plazas, sustituyendo los antiguos y sancionados por la tradición por otros que nada dicen en muchos casos. Otras veces continúan los nombres, pero se ignoran los méritos que concurrieron a que sus titulares mereciesen gozar de la publicidad derivada de su titulación en las esquinas de una calle o del centro urbanístico de una plaza. Hace poco más de 30 años, el cambio de situación política supuso una nueva reforma del callejero roteño, al menos en sus calles más céntricas, por lo que creo que se hacía necesaria una breve explicación de lo que constituyen estas calles y dar una breve reseña del curso que ha seguido su nomenclatura en los diversos tiempos y épocas. Hallándome yo recopilando datos para la redacción de los anales de nuestra villa, he reunido a través de la consulta de la documentación municipal, parroquial y procedente de archivos foráneos cierto número de ellos que he creído conveniente ofrecer a la curiosidad de los lectores, logrando así salvarlos del olvido a través de los que pueden documentarse el origen y cambio de los nombres antiguos de las calles de esta localidad. Algo de esto se inició ya a mediados del pasado siglo en la desaparecida revista anual Rota y el Rosario, con la inserción entre sus páginas de varios artículos referentes a diversas calles debido a la pluma del que fuera cronista oficial de esta villa, don Antonio García de Quirós Milán, que dedicó asimismo al tema uno de los capítulos de sus semblanzas roteñas. Labor que fue retomada posteriormente por el también cronista don Ignacio Antonio Liaño, que recopiló un nutrido número de las calles de nuestro casco urbano anterior a la primera mitad del siglo XX en su libro Viejas calles roteñas, editado en 1989 por el excelentísimo Ayuntamiento como número 1 de la colección Picobarro, un proyecto que no tuvo continuidad y que se ha convertido con el tiempo en todo un clásico de la historiografía roteña, raro y difícil de encontrar. Extender esta labor a la totalidad del callejero roteño que podíamos llamar clásico, es decir, al existente antes de la expansión urbana iniciada en la segunda mitad del siglo pasado, ha sido nuestro reto, y aunque en algunos casos la investigación haya resultado poco productiva, la hemos hecho de todos modos, teniendo a la vista el plano de la localidad trazado en noviembre de 1905 por el Instituto Geográfico y Estadístico y el Registro Fiscal de Edificios y Solares de 1894, ejemplar muy curioso que se conserva en el aula de tema roteño de este Castillo Palacio de Luna. Especial mención merece en estos particulares de la obtención de datos y observaciones sobre nuestras calles antiguas el protocolo de bienes de la parroquia de Nuestra Señora de la Hoz, cuya consulta debo a la amabilidad de los distintos párrocos que se han venido sucediendo al frente de la parroquia. No fue, sin embargo, tan numerosa la información obtenida para que por sí sola bastase a dar cima al fin deseado, por lo que tuve necesidad de recurrir a nuevas fuentes, que aunque no tan copiosas ni fáciles de utilizar, contribuyeron, sin embargo, a esclarecer muchas dudas y a cimentar sobre bases sólidas otros conocimientos ya adquiridos. Tales fueron los libros de cofradías desamortizadas y del extinto convento de la Merced que se custodian en la sección clero del Archivo Histórico Nacional en Madrid. Copioso arsenal de noticias históricas varias que se remontan al siglo XVI y bajan al XIX, en los que la constancia y la paciencia encuentran, a veces, más de lo que el deseo buscaba y en otras, por el contrario, solo logran descorrer un poco el velo sobre el tema que se pretendía ilustrar, sirviendo de acicate para no abandonar la tarea hasta que, ahondando pacientemente más y más, surge la luz que ilumina todo el campo de nuestra investigación. Un tercer aporte de datos procede de los anuncios por palabra de las revistas y folletos roteños publicados a lo largo del pasado siglo XX, a saber, Rota y sus playas para la primera mitad y Rota y el Rosario para la segunda, amén de otros folletos, boletines y publicaciones de diversas entidades roteñas. Por último, y como elemento coordinador de la descripción y estudio de nuestras calles,
no podía faltar una síntesis de los acontecimientos históricos de carácter más general. Para ello he consultado las actas del excelentísimo ayuntamiento, cuya serie se inicia en 1742, que he tenido ocasión de examinar detenidamente en los últimos 19 años. De hecho, la relación de nombres y calles roteñas que configura el índice de este libro se corresponde a los distintos acuerdos adoptados por el Ayuntamiento roteño en el transcurso de los años o, en su defecto, a nombres que aparecen en documentos muy antiguos recogidos por riguroso orden cronológico. A través de esta documentación he podido constatar que algunas calles se han perdido, desaparecidas por la construcción de nuevos edificios, derrumbamiento de manzanas de casas para otros usos o desaparición de viviendas. Así, ya no existen las calles Manga de Gabán y Murete, mientras que otras han perdido su rotulación. En cambio, algunas calles, pocas, conservan sus primitivos nombres sin haber sufrido alteración alguna, ni por acuerdo municipal ni por el vecindario. Como ya he apuntado, este libro forma parte de un proyecto de investigación iniciado ya hace casi 20 años, con el que pretendemos recuperar en lo posible la historia roteña, reducida en gran parte hasta no hace muchas fechas a una serie de lugares comunes que se venían repitiendo a lo largo del tiempo. Hoy día, afortunadamente, contamos con un nutrido grupo de investigadores, jóvenes y no tanto, que están llevando a cabo un gran esfuerzo de investigación en diversos campos, intentando rescatar documentalmente aspectos mal conocidos de nuestros pasados, no solo en el campo que aquí tratamos, sino de nuestra historia antigua e inmediata, con especial incidencia en el discurrir de la villa a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que están logrando plasmar con acierto en sus trabajos la riqueza y diversidad de nuestra historia, a cuya labor no ha sido ajena la actividad editora llevada a cabo por la Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateo y más recientemente por el excelentísimo Ayuntamiento. Para concluir, solo me resta decir que cualquier trabajo de investigación, por modesto que sea, como es el caso de este libro, supone normalmente una labor que nunca termina, ya que obliga a una constante búsqueda documental para mejorarlo. Solo espero que la descripción de las vicisitudes de nuestras calles y plazas pueda leerse con agrado, pues mi propósito no es otro que el de ponerlo al alcance de todas las personas. Si lo consigo y con este modesto trabajo aporto algo positivo al conocimiento de la historia de nuestra villa, me daré por satisfecho. En el siglo XVIII, en el XVII quizás, la particularidad de que aquí había muchos comerciantes de los que estaban asentados en Cádiz que tenían propiedades en nuestra villa, ya que Rota le ofrecía algo que Cádiz generalmente pues no le podía ofrecer, terreno. O sea, Cádiz tenía un recinto relativamente limitado. Entonces aquí se instalaron, por ejemplo, en la casa que está en la Plaza de Andalucía, que tiene el escudo nobiliario, casa de la familia Troncoso, pues también eran comerciantes gaditanos, y entre ellos pues estaban esos Enkel, que no eran lógicamente ni de la zona ni nada, sino que se habían instalado aquí de alguna manera. Y esa gente, pues eso posiblemente nunca llegaron a vivir ahí, sino simplemente eso eran bodegas, o sea, tenían ahí montado, pues explotaban económicamente, digamos, el territorio, y esos vinos pues igual se exportaban bien metiéndolo en el tercio de tonelada o bien, en fin, de alguna manera, o se llevaba a los barcos de la bahía, pero esos eran los propietarios de esa casa. Que la calle se llamó Enkel también en el siglo XIX. Todavía si miramos algunos padrones parroquiales de los que se conservan en el archivo parroquial, donde se puede seguir la nomenclatura de las calles que constituían el casco urbano de Rota, en una época determinada, pues viene esa calle con el nombre de Enkel.
¿Perdón? Bueno, la calle San Cayetano es una calle curiosa, porque el otro día estuve examinando el mapa de 1905 y tenía en su época un trazado curiosísimo. Esa calle y su adjunta Buenavista se llamaba indistintamente Cuesta Nueva de San Cayetano, Buenavista de San Cayetano. Parece ser que el nombre procede de la antigua ermita que existía en la rinconera que forma la calle y que se hizo por un voto que hizo el ayuntamiento en ocasión de una plaga de algo que afectaba al campo. No se recuerda exactamente de qué. Entonces, todos los años se celebraba una función en el convento de la Merced y en esa ermita, pues, había algunas imágenes. Hay quien dice que de ahí procede la de los Dolores, lo dudo. En fin, a una serie de imágenes y de ahí le vino el nombre. Entonces, cuando los señores Isnardi, que también la familia Beder, que eran los propietarios de todas esas casas, lo fueron a principios de siglo, compraron esas propiedades pues con la condición de que la ermita se convertía en una cosa particular. Luego, con el tiempo, pues ya la ermita desapareció, los Beder desaparecieron. Uno de los miembros, fue incluso alcalde aquí en Rota. Además, Isnardi, que era el propietario de esas casas, en tiempo de la Guerra de la Independencia, se puso al frente del pueblo porque decía que era la persona más rica del pueblo y que era la persona más indicada para, capitanear al pueblo en la lucha contra los franceses. Luego, cuando llegaban los franceses, ya se acabó la capitanía. Pues eso es. Vamos, la ermita posiblemente estaba en la esquina de la calle Buenavista, la ermita posiblemente estaría en descampado. Entonces, estos señores que vinieron no eran oriundos de Rota. Entonces, vinieron aquí, el Isnardi, creo recordar por la partida de nacimiento que venía de Trebujena. O sea, era alguien con mucho dinero que empezó a comprar tierra allí, y claro, como empezó a comprar tierra allí, pues digamos se apropió un poco de todos esos territorios. Es difícil saber exactamente cuál fue el principio. En los mapas, como he comentado, en el registro ese de edificios solares, viene poco más o menos lo que hoy conocemos, o sea, la calle y tal, con la casa, y una casa desaparecida, que era la casa propia, la casa donde ellos residían, que estaría poco más o menos a la altura donde está actualmente la sede del PSOE. Y él mismo, en uno de las actas capitulares que tal, dice, es que yo he construido una calle nueva con el nombre de Buenavista y para, digamos, resarcirme un poco del terreno que he tenido que ceder, que se trace a cordel para que lo que sobre, digamos, lo que falte por un lado, lo que sobre por el otro, me lo den para yo recuperarme. O sea, que esa persona, ahí por lo que se ve, pues prácticamente no había nada al principio y hizo esas casas bodegas. Es difícil saber, porque la documentación no es muy explícita en la materia, a qué estaban destinadas esas casas en principio, ni qué sentido tenía, por ejemplo, ese arco, que es la entrada de una casa particular, vamos, tiene todo el aspecto. Pero es lo que tenemos. Ay, sí, señor. Esas las que no se han comido el picudo rojo, las talaron para quitarlas. Exactamente. Exacto. O sea, sí, yo también recuerdo haber estado en esa casa. Por cierto, una casa tenía un aspecto así un poco moruno, ¿sí? Un poco particular. Bueno, desgraciadamente, pues, como todo, la palmera, las que no los tiraron, las que no las que no las cortaron para darle paso al taller y lo demás, se las ha cargado el picudo rojo. Bueno, como ya he comentado a lo largo de mi exposición, esto, digamos, es un recorte de un trabajo más grande. O sea, digamos que la publicación mía o el legado mío, como ustedes lo quieran ver, serán los anales cuando estén terminados, que todavía le queda tela.
Entonces, digamos, aquí se han recogido los datos de las calles que forman parte de ese trabajo más importante. Entonces, a lo mejor el dato más satisfactorio es encontrar nombres curiosos de circunstancias de calles de las que no teníamos muchas referencias. Una de ellas, por ejemplo, es, lo que sé, la calle Bachiller. La calle Bachiller es simple un nombre que no tiene un sentido. Bachiller era un título académico, entonces el bachiller sería alguien. O sea, el bachiller no es bachiller por sí mismo. Entonces ya en su momento, tanto Antonio García de Quirós como Ignacio Liaño apuntaron, por ejemplo, a un bachiller en cánones que fue gobernador aquí en nuestra villa. Entonces, aparentemente buscando en esas calles, mirando en el libro de inventario, en el libro de registro, que ya he comentado, el protocolo de bienes, y más los protocolos de las cofradías, llegando por aquí, cotejando unas con otras, parece ser que era un señor que vivía ahí y que tenía ese título, que como ya he comentado era la costumbre. Entonces, muchas veces la satisfacción esa de encontrar el origen de por qué una calle se llamaba de esa manera. Unas veces se ha encontrado una explicación más satisfactoria que otra. En algunos casos no hemos encontrado nada más que simples referencias, como por ejemplo podía ser la calle Luis Vázquez. ¿Quién era Luis Vázquez? Bueno, pues a lo largo de los registros de las cofradías, pues sabemos que era, o sea, era más de una persona, o sea, era un padre, un hijo, con el mismo nombre, y que uno pues tenía ahí una bodega, el otro fue, lo que sé, mayordomo de una cofradía. Son cositas insignificantes, pero que son las que se pueden de momento aportar. No es fácil reconstruir con las mimbres que hoy tenemos, reconstruir todos los datos de una persona. Entonces no estábamos tan controlados como ahora. Bueno, pues nada. Mira, yo, si te voy a ser sincero, a mí incluso no me ha parecido bien, y lo digo con todo el respeto, que a ciertas calles actuales se le hayan puesto nombres de calles antiguas. Por la sencilla razón de que eso es lo que contribuye a que dentro de 50 años los que estudian estos temas no se aclaren. Por ejemplo, aquí a la calle Veracruz se le intentó poner el nombre de José Navarrete, por citar un nombre. Vamos, de hecho se le puso. Y también se le puso durante un tiempo a lo que hoy es la calle de la Almena. Bueno, pues ahora se llama José Navarrete la plaza que está detrás, a continuación del Corazón de Jesús. Allí hay una urbanización. Bueno, pues eso es lo único que contribuye es a crear confusión para el futuro. La calle Antonio Pacheco. La calle Antonio Pacheco, que está en la calle López de Vega, una de las calles que dan ahí. Esa calle se le puso ese nombre en tiempo de la República a lo que hoy es la calle Argüelles. Entonces, ¿a qué contribuye eso? A que tú mires en el callejero y digas, sí, tal. Y claro, ya te queda así un poco en la duda de si es esta a la que te estás refiriendo o te estás refiriendo a la nueva. Actualmente lo tenemos tan reciente y no va a haber confusión, pero vamos, dentro de 50 o 60 años, cuando se diga, sí, en la calle Antonio Pacheco, alguno dirá, bueno, pero Antonio Pacheco, la que estaba aquí, o Antonio Pacheco, la que estaba allí. ¿Comprende? O sea que yo eso lo considero una medida contraproducente. Si lo que me quiere decir es que a la calle antigua se le quite el nombre actual y se le ponga el antiguo, bueno, pues eso ya sería cuestión de verlo. Porque el antiguo, ¿de qué época? Porque claro, por ejemplo, tenemos un ejemplo, la calle Portugal. La calle Portugal se llamó la calle Toril, la calle Benito Bravo, la calle del Corzo, la calle no sé qué. Bueno, ahora vamos a buscar el nombre antiguo. ¿Y cuál? ¿La cuál nos gusta más? ¿Le queremos poner Toril? ¿O le ponemos Ferrer Guardia cuando le pusieron en la República? ¿O no? ¿Le ponemos la de Benito Bravo del siglo XVI? ¿Perdón? Hombre, una cosa es que dijéramos, bueno, señores, pues vamos a plantearnos si aquí hay, por ejemplo, ese inventario de edificios solares, que es un callejero de 1894, donde viene una descripción de todas las casas con los propietarios que tenían en aquella época. Alguna hojilla se ha perdido, lo digo por si alguien no encuentra la suya y quiere mirarla. Entonces,
podemos decir, bueno, pues vamos a situarnos en esta época y vamos a reconstruir el nombre de las calles en esta época, pero eso es tan legítimo como decir, bueno, ¿y por qué no ponemos la del siglo XVII? Que